Muy bien. Después de habernos saludado y festejado todo lo que nos pasó en el medio y transitando esta pandemia, bueno, hoy tenemos la clase número 2 del Seminario del Acto. Van a puntuar Cristina Simpson y Graciela Berraute, ambas miembros de la Cosa Freudiana. Y bueno, como todos los lunes le decimos la importancia o la posibilidad de hacer un aporte voluntario, que después pondremos el CBU por chat. Les recordamos que es voluntario, pero que a nosotros nos ayuda a sostener el espacio. Bueno, Cristina. Bueno, buenos días a todos y todas. A lo largo del país y transnacionales, porque hemos llegado a tener también colegas que están en otros lugares que no sean Buenos Aires, en donde no son nuestros lugares de reunión presenciales. Como dijo Perla, hoy vamos a puntuar la segunda lección o clase del seminario del acto psicoanalítico, que les cuento que en la versión francesa, no sé por qué, dice solamente el acto. Esto lo acabo de leer ayer. En las primeras dos reuniones que empezamos con este seminario, que hace bisagra con la lógica del fantasma, surgieron de inmediato muchísimas cuestiones, muchas preguntas, que por supuesto van a quedar abiertas a lo largo del seminario, que nos lleva a veces más de 2 años leer un seminario. La lógica del fantasma nos llevó 2 años y medio, así que tenemos tiempo para ir dilucidando todas estas preguntas que ya se abrieron en las primeras 2 reuniones en la lección primera del seminario. Y voy a hacer algunas puntuaciones, no sé cómo llamarlo, de estas preguntas que fueron surgiendo, estas cuestiones que fueron surgiendo en estas primeras 2 reuniones, que son diferenciar el acto del acto psicoanalítico propiamente dicho, o de su especificidad. El acto de todo lo que puedan ser acciones, acciones motrices, acciones de descarga, acciones de franqueamientos. También diferenciar el acto de las intervenciones, por ejemplo, intervenciones en lo real, que sería algo en relación a acotar el goce. Intervenciones en lo real también respecto del síntoma. Intervenciones en acto. Todas estas son preguntas que fueron apareciendo en las primeras reuniones. También seguramente van a ir apareciendo a lo largo del seminario, ir diferenciando acto de acting out y de pasaje al acto. Articular nuevamente lo que estuvimos trabajando en el seminario del fantasma, que es el acto sexual en relación al acto psicoanalítico, y cómo articular también el acto y el deseo. La relación del acto psicoanalítico en relación a la transferencia, a la interpretación, al fantasma. Otro tema muy importante es todo lo que está relacionado con el saber en el lugar de la verdad. El acto y la creación. Bueno, y finalmente una de las polémicas que creo que va a abrir también este seminario es si el acto analítico se refiere solo al pasaje del analizante al psicoanalista. Bueno, voy a tomemos primero la cuestión de la transferencia. Lacan nos dice, la transferencia es la puesta en acto de la realidad, de paréntesis, sexual inconsciente. O sea que dice que es la puesta en acto de la realidad inconsciente que marca la entrada en el dispositivo analítico. ¿Es la puesta en acto de un saber no sabido? ¿Del inconsciente desconocido hasta entonces?
Sin transferencia sabemos que no hay entrada posible al dispositivo. Entonces ahí hay un atravesamiento, un antes y un después. Y así como hay una entrada en el análisis, también habrá habido un atravesamiento al final del análisis. Yo utilizo la palabra impasse, pero no como un tiempo de espera, sino como un callejón sin salida, un cul-de-sac, traducido en el francés, que invita a una creación, a un salto. Al comienzo, entonces, ese salto va a dar lugar a un nuevo amor, el amor de transferencia. Y al final, la destitución de ese amor de transferencia, la destitución del otro, el atravesamiento del fantasma. Entonces, tanto al inicio como al final de un análisis habrá habido un salto. Como decía Osvaldo, tomando a Heidegger, un Einsprung. Y ahí quería hacer una pequeña observación, que Sprung en alemán es salto, pero Einsprung es saltar adentro, o sea que marca una diferencia, un comienzo. Entonces, ¿un salto hacia dónde? No hacia un vacío, hacia una otra escena en su dimensión significante, en su dimensión de inscripción significante. De escritura, podríamos decir. Se trata entonces de lugares, no de acciones, en términos de motricidad, de francamiento o de descarga. Este hacer psicoanalítico implica profundamente al sujeto. El sujeto en psicoanálisis es puesto en acto. Siempre cuando nos referimos a sujeto, nos referimos a sujeto en la experiencia analítica. En francés dice y la Y, que marca un lugar que nosotros no tenemos en nuestra lengua, y mis en acte, o sea, que es puesto en acto, marca un lugar. Y más adelante él dirá en relación al comienzo del Año Nuevo, de 1968, él dice Feliz Año Nuevo. Comienza así, el 1 de enero, no sé cuándo da la primera clase de 1968, y dice, es un pequeño acto. Yo diría entre paréntesis, no es un acto psicoanalítico, es un pequeño acto que da lugar a un comienzo. Un acto está ligado a la determinación de un comienzo, fija un comienzo, y donde no lo hay, pero también diríamos que no siempre es un acto psicoanalítico. Y que el acto psicoanalítico solo se da en la experiencia psicoanalítica. Nos podemos preguntar también el inconsciente como campo que el psicoanálisis organiza, ¿existía antes del nacimiento del psicoanálisis con Freud? O sea que el inconsciente existía antes de la invención y de Freud, antes de su inscripción significante como tal. Nadie duda que el inconsciente hacía sentir sus efectos antes del descubrimiento de Freud, pero ¿quién lo sabía? ¿Y quién lo leía? Hay entonces un quiebre, un salto, un franqueamiento, un araignis, acontecimiento como lo puntuó Perla respecto de Badiou, un araignis, también Heidegger, lo mencionaba Osvaldo, y un Einsprung, que es este salto, en términos heideggerianos. O sea, que emerge una verdad que se desconocía. La verdad no es la adecuación de un saber a su objeto, sino algo que llega, un punto de exceso, una excepción, un proceso donde emerge algo nuevo. Finaliza entonces esta primera lección, esta primera clase del seminario del acto psicoanalítico,
oponiéndose a todas las teorías que parten de un presupuesto subjetivo. Las llama teorías fisiologizantes. No olvidemos la constitución del sujeto como efecto de la operación significante en la experiencia psicoanalítica. Las cosas que se revelan están ya ahí con anterioridad, ese saber ya está ahí esperándonos. Es precisamente de lo que se va a ocupar y lo que va a tratar a propósito del acto psicoanalítico Lacan. De entrada al seminario, la primera frase, las primeras dos palabras que dice, dice, elegí este año como tema el acto psicoanalítico, una pareja de palabras extrañas, que a decir verdad, hasta ahora, 1967, no está en uso. O sea que promueve un significante nuevo, crea un significante nuevo, que designa algo, pero ¿qué era ese algo antes de ser nombrado? Comienza entonces la segunda clase que nos toca hoy puntuar, sorprendiéndose ante la cantidad de alumnos que hay en su audiencia. Él le llama la atención y dice irónicamente, los que vienen en su conjunto tienen la impresión de que acá se enuncia algo que podría traer consecuencias. Es lo que él en realidad espera, que traiga consecuencias, que su discurso traiga consecuencias. Pues sigue, la enseñanza en la facultad, toda expresada de tal manera, digamos, todo lo que se presenta en la facultad, todo lo que atañe a los temas de actualidad, a los temas políticos, ya vamos a ver que pronto va a ser en mayo del 68, nosotros ahora estamos en noviembre del 67, no traiga consecuencias, o sea que todo lo que se espera que ocurra en la universidad es que no traiga consecuencias, y él dice especialmente en los países desarrollados. Ahí donde esto no se cumple, en los países subdesarrollados, esto trae tensión. Y es de esperar entonces que los que asisten a mi seminario, a saber, los psicoanalistas, sospechen que hay algo tirante, que hay tirantez y que esto tiene consecuencias. No olvidemos que a lo largo de toda su enseñanza, Lacan está interesado en la formación del analista, más que en comunicar. Encara entonces a los profesionales, entre comillas, y dice, de este acto del que se hace profesión para decir lo que el acto psicoanalítico no es. La posición profesional, entre comillas, en tanto lugar, es de confort, posición cómoda, naturalizada, asegurada, por lo que uno sabe, por lo que uno adquirió de conocimiento, lo que uno sabe por lo que lo ha adquirido de la experiencia. ¡Wow! Lapidario y contundente con los profesionales, entre comillas. El acto psicoanalítico atañe, y muy directamente, a los que no hacen de él profesión. Se trata de una conversión, dice Lacan, en la posición del sujeto en relación a su saber. O sea que hay una subversión del sujeto respecto de su saber. Anticipa así lo que más adelante diferenciará entre el discurso universitario y el del analista, donde en el discurso universitario el saber está en el lugar de la gente y en el discurso analítico el saber va a estar en lugar de la verdad y va a haber una producción significante o produce un significante nuevo. Entonces, distinguir en el seno de la comunidad analítica este acto que interesa a todo el mundo y diferenciar la profesión actuante del acto analítico. La profesión actuante sería en relación a estas teorías fisiologizantes, que dio el ejemplo de Pavlov, en relación a las acciones motrices,
y el acto psicoanalítico en relación a su dimensión de acto fallido, lectura del malentendido y su dimensión significante. O sea, distinguir acto de motricidad. Toma nuevamente la teoría del arco reflejo de Pavlov, que hoy no vamos a desarrollar porque ya se hizo con la primera lección, pero sí recalcar y subrayar lo que dice respecto de Pavlov, que desconoce la estructura significante, sobre la cual él mismo se funda en la experiencia, y dice que no agrega nada nuevo. Desconoce, ignora su propia implicación como sujeto de la experiencia, sujeto de la ciencia folclórica. Y ya lo hemos dicho varias veces, que la condición del progreso de la ciencia es que no se quiere saber nada de las consecuencias que este saber de la ciencia comporta a nivel de la verdad. Dice, no solo se trata de la ignorancia sobre la función del inconsciente en el caso de Pablo, sino que es necesario algo distinto. O sea, que no falte nunca la dimensión significante en lo que constituye el acto psicoanalítico. Y dice algo más, la psicología, entre comillas, no va en contra de estas teorías fisiologizantes a lo Pavlov. Y volvemos entonces a lo que le interesa a Lacan y sobre lo que intentamos hoy con Graciela hacer hincapié, la formación del analista. Vuelve a varios de sus escritos para denunciar lo que no se leyó, lo que los psicoanalistas no han leído aún sobre su decir. En 1955, él escribe La cosa freudiana o el sentido de un retorno a Freud, de donde tomamos el nombre, la cosa freudiana. Y escribe, no se trata de un retorno de lo reprimido, sino apoyarnos en la antítesis que constituye la fase recorrida por los post-freudianos en el movimiento psicoanalítico para demostrar lo que el psicoanálisis no es. Y volver a poner en vigor el sentido primero que Freud preservaba en él. Volver a situar una palabra en el contexto de su tiempo, aplicando la disciplina del comentario. Eso creo que es lo que intentamos también hacer en la cosa freudiana. El sentido de un retorno a Freud en el sentido del retorno del sentido para Freud, el Sinn, S-I-N-N, de Freud, y no a la Bedeutung, que es la significación. El descubrimiento de Freud pone en tela de juicio la verdad, y no hay nadie a quien la verdad no le incumba personalmente. Y acuña, en la cosa freudiana, acuña esta frase, o esta proposición, mejor dicho, tan interesante, que dice, moi, la vérité, je parle. O sea, si se puede traducir más o menos bien, dice, la verdad dice, yo hablo. O sea, el moi es el quien habla, es la verdad, pero el que dice es el je. O sea, que no era sobre el moi que había que lanzarse, como lo hicieron tal vez los post-freudianos, sino en las aristas del hablar, donde debíamos detenernos. Y ahí viene toda una temática también que seguramente vamos a trabajar del enunciado y la enunciación. No hay habla sino del lenguaje. El lenguaje en el sentido que es un orden constituido por leyes. Y que no se confunda con la información o con la adquisición de conocimientos. Lacan entonces nos invita a los psicoanalistas volver una y otra vez a leer Psicopatología de la vida cotidiana, que algo de esto ya tomó Laura Rosenberg en las primeras reuniones de este seminario. ¿Qué es para el psicoanálisis un acto? Tal como se lee en el psicoanálisis.
Alcanzará por ahora, dice Lacan, que articule y recuerde lo que todos sabemos, lo que se llama acto sintomático, caracterizado por el lapsus de la palabra, o sea, nuevamente su dimensión significante. Si el acto psicoanalítico está en la lectura del acto, este será nachträglich, o sea, a precup, o sea, a posteriori. A precup también tiene este sentido del golpe, ¿no? Cup es golpe. Lacan dice con respecto a este término que yo no sabía, que no figuraría en el vocabulario freudiano si él no lo hubiera extraído del texto de Freud. O sea que él lo resignifica y lo trae nuevamente como concepto para nosotros muy valioso. También agrega que no es solamente un concepto que acuñó Freud, sino que también Heidegger lo acuñó, pero en relación al ser con el discurso, o sea, al ser con la red. En pocas palabras, no dejar que el acto se deslice, haga signo, hacia la Bedeutung, hacia la significación. Por eso él insiste en la lectura de sus escritos una y otra vez, que fueron mal aprendidos a causa del malentendido. Entonces el retorno a Freud es una vuelta más, es ese leer a la letra, leer una y otra vez el malentendido en el acto fallido, en el acto sintomático. Entonces, haciendo honor a Lacan, que rescató el concepto de precup freudiano, queríamos hacer como una vuelta en 1967, él lee los avatares de la década del 50. Y nosotros hoy, 2020, vamos a leer, digamos, los avatares de la década del 60, o de a lo largo de la, digamos, de la historia institucional del recorrido de Lacan. Entonces voy a hacer un breve recorrido de la década del 50, porque nos parecía importante poder puntuar y poder situar qué es lo que pasó en la década del 50 para que ahora en el 67 él vuelva a remitir a función y campo de la palabra, por ejemplo. Es una década signada por las grandes controversias en la SPP, que es la Sociedad Psicoanalítica de París, que culmina con la decisión en 1953. O sea que desde 1951 ya venía cuestionándose las sesiones cortas que Lacan ya ejercía con sus pacientes en el análisis didáctico, más bien sesiones de duración variable. Ya había tenido bastantes cuestionamientos dentro de la SPP, y también otro tema era el del análisis profano. En 1952, Nacht, que era presidente de la SPP, crea un instituto, que es un instituto de enseñanza, que es el Instituto de Psicoanálisis de París, justamente para la formación de los alumnos que están en el didáctico, y es nombrado director de esa institución. El objetivo era claro, era otorgar, muy interesante, solo el título de psicoanalista a aquellos que habían estudiado medicina, o sea, que habían hecho la formación médica. En ese momento Marie Bonaparte se revela, porque ella no viene de la formación médica, sino que del análisis profano, y la cita, digamos, cuando Nacht propone esto, él hace una cita que está en Función y Campo de la Palabra, justamente en el prefacio, que lo pueden leer completo, en el que la cita es de Konstantin von Monakov y Raúl Murgue, quienes sugieren que tanto el psicoanálisis como la psiquiatría y la psicología están bajo el manto de la neurobiología.
Lagache, en diciembre del 52, Lagache y Marie Bonaparte votan en la SPP en contra de Nacht. Y Lacan presenta nuevos estatutos basándose en la cuestión del análisis profano de Freud, que era del 26. Lo eligen presidente de la SPP y Nacht queda como director del instituto. En marzo del 53, Lacan escribe El mito individual del neurótico y anuncia por primera vez, o acuña por primera vez, la expresión nombres del padre. El nombre del padre, perdón. Al día siguiente hay una revuelta complicada entre los estudiantes del instituto que se quejan por el plan de estudios, por el monto de los honorarios, las exigencias de no poder practicar el psicoanálisis hasta no ser autorizados por la comisión de enseñanza. Y Lacan es acusado de instigar estas revueltas, es instigado por Sénac y por Nacht. Y Nacht dice, si no fuera por Lacan, no tendríamos ningún problema en la SPP. Poco tiempo después, 2 semanas más tarde, lo censuran a Lacan y Lacan renuncia a la SPP. Mientras tanto, Lagache, Dolto y Fabé-Boutonnière fundan una nueva sociedad, que es la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, a la que después Lacan inmediatamente se adhiere y lo convocan o lo invitan para ser el tesorero. En la SPP anuncian también, en el momento que él se va, le anuncian también que él pierde su membresía en la IPA. El encuentro inaugural de esta Sociedad Francesa Psicoanalítica fundada por Lagache, Dolto y Fabé-Boutonnière, él hace la entrada, o sea, la apertura con su conferencia y toma lo simbólico, lo imaginario y lo real. Esa conferencia que en algún lugar la tenemos ahí para poder releer, con la que expone una nueva tópica y habla explícitamente de la vuelta a los textos de Freud. Y en ocasión del Congreso de la IPA, que era el Congreso 17avo, la nueva sociedad esta francesa de psicoanálisis pide su entrada a la IPA, cosa que se le negó durante bastante tiempo. Y mientras tanto, Lacan va trabajando en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que presenta en septiembre de 1953 en el Congreso de Psicoanálisis de Lenguas Romances en Roma. Y es también en ese momento que él comienza con sus seminarios. ¿Y cuáles son, digamos, las intenciones o la dirección que tienen esos seminarios? Es justamente la vuelta a los textos de Freud, ya que sabemos que su primer seminario, cursado entre fines del 53, 54, son los escritos técnicos de Freud, y después el siguiente, el yo en la teoría freudiana y la técnica psicoanalítica. Y en 1957 entonces pronuncia en Viena lo que ya les dije al comienzo, la cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud, con lo que nosotros tomamos nuestro nombre y estamos muy orgullosos de ese nombre que llevamos. Le doy ahora la palabra a Graciela. Muchas gracias. Hola, hola, bueno, buen día de nuevo a todos. Bueno, evidentemente Cristina ha hecho un desarrollo completísimo, porque estuvimos conversando de que lo que encontrábamos en esta clase, de esta segunda clase del seminario, es un entramado político muy, muy decidido, digamos, respecto a la posición del analista
y a lo que fue ocurriendo en la transmisión hecha por los discípulos de Freud, y no discípulos también, partiendo desde el año, más o menos del año 50, y que va a concluir, diría, en el planteo, en la propuesta de la famosa proposición de octubre del año 67. Acá, en esta clase, creo que hay 2 o 3 puntos que empalman con este desarrollo histórico, digamos, que si bien viene desde el año 50, tiene completa actualidad, se diría. Yo después voy a retomar, ahora continúo el desarrollo que hizo Cristina, pero al final, si hay un poquito de tiempo, tomar 2 o 3 cositas de la clase 2, donde se ve la misma, digamos, la misma línea, ¿no? Respecto a la noción del acto, a qué se considera el acto, básicamente la condición significante del acto, qué se considera acto psicoanalítico, cosa que él destaca, ¿no? Como decía Cristina, de este significante, acto psicoanalítico, ¿no? Y cuál es el estatuto, la función, la localización de lo que llamamos analista, cosa que va a definir más claramente en la proposición del 67. Bueno, Cristina llegó hasta el 55, yo tomo el escrito de la situación del psicoanálisis y su enseñanza en el año 56. Es decir, este escrito es la primera referencia que ubica Lacan cuando comienza la proposición de octubre del 67. Dice, vayan a leer de nuevo lo que escribí en el 56. Porque lo que encuentra, y ahí toma justamente algo que está en esta clase 2, que es la intervención de Roland Dalvier, intervención en la historia del psicoanálisis, digamos, que es la primera tesis de psicoanálisis en Francia, y que acá lo menciona en la clase 2 como muy de pasadita, pero que tiene que ver con el desarrollo sobre Pavlov, porque justamente la tesis de Dalvier era que había una coherencia o no había contradicción, como dice, sí, no va en contra. Dice, la psicología, en vez de llamarse psicoanálisis, se llama psicología, dice, la psicología no va en contra de la fisiología pavloviana. Esta tesis que presenta resultó muy grata, dice Lacan, para las autoridades, digamos, que dirigían la enseñanza en ese momento del psicoanálisis, porque, bueno, como que resultaba muy confortable que efectivamente el psicoanálisis fuera nombrado psicología y quedara ligado a la fisiología pavloviana. Resultaba evidentemente como lo que podía evitar toda noción de subversión, toda noción subversiva respecto al discurso psicoanalítico, ¿no? Porque bueno, ¿por qué digo subversión? Porque lo primero que señala Lacan es que después de Freud no se inventó nada, que quedó, en algún otro lugar dice, quedó muerto en el bronce. Y que el único significante que apareció como novedad fue el de frustración, cuyo carácter absolutamente imaginario conocemos y que no tiene prácticamente ninguna relación con los desarrollos teóricos de Freud. Incluso como significante no está en el texto freudiano, ¿no?
Bueno, señala Lacan cómo se llevó todo concepto desde lo simbólico hacia lo imaginario, particularmente la noción, el concepto de transferencia se convirtió en noción, diría, dejó de ser un concepto, porque se toma la transferencia en esa época solamente en el sentido de que, bueno, se va a reproducir con el analista lo que ha ocurrido conflictivamente o en términos de amor y de odio en la historia del paciente, ¿no? Digamos como una repetición de la anécdota del paciente, se diría en este sentido. Y tomando ahí como eje la dinámica de la relación de objeto, el objeto bueno, el objeto malo, luego, digamos, desarrollado por Klein, pero no hace una crítica específica en este sentido, sino en cuanto a la imaginarización, digamos, que ha devenido del discurso freudiano. Dice, encontrar, acá hay una frase muy buena, dice, encontrar en lo imaginario la norma de lo real. Y lo ejemplifica en llevar el Edipo a la relación dual, a la relación narcisista y a la relación de objeto. En esa época se ha desarrollado el proyecto de Jung, se diría, con el planteo del arquetipo, ¿no? Que dice, el arquetipo es como hacer del símbolo el florecimiento del alma. Y esto como contrapuesto al extraordinario trabajo que desarrolla Freud en Totem y Tabú, el mito freudiano, Totem y Tabú, donde, por supuesto, no se trata del alma, sino se trata de que un drama olvidado, el asesinato ¿no? Que da lugar al padre, un drama olvidado atraviesa en el inconsciente todas las edades. Y destaca en este sentido cómo Freud se obstinó en que no se considere este mito como algo metafórico o relativo, porque encuentra sostener en Totem y Tabú el privilegio del significante de la paternidad. Bueno, toda esta estructura, digamos, de la transmisión freudiana había declinado hacia la relación dual, que después, bueno, toman forma muy claramente en el desarrollo kleiniano en términos de la relación objetal, la relación con la madre, digamos, donde el Edipo, como, digamos, en este soporte del significante paterno, queda desvirtuado. Bueno, respecto a lo que es la función del analista, dice, se trata de la imposición del comprender. El comprender va al lugar de escuchar los sonidos, los fonemas, las escanciones. Esto ya en el 56 está muy claramente enunciado por Lacan, ¿no? Digamos, ¿de qué se trata? La función analítica, de esta escucha de los sonidos, las escanciones, las mínimas variaciones del lenguaje. En vez de esto, lo que aparece es la comprensión relativa a la significación. Bueno, esto sería como cómo está el estado del discurso en el 56. Y entonces dice Lacan, bueno, esto hay que atribuirlo a qué pasó con la enseñanza. ¿Qué pasó con la enseñanza de la teoría freudiana en el curso de estos años, hasta llegar al 56, digamos? Y acá va a aparecer una lectura que hace Lacan sobre la posición de Freud, una lectura crítica sobre la posición de Freud,
que quien dice tuvo que formalizar la idea de un instituto ideal para defender su enseñanza, que estaba siendo distorsionada por sus propios discípulos y muy dolorosamente, estas palabras de Lacan, por Jung, ¿no? Uno de los discípulos, digamos, destacados de Freud, que se había inclinado hacia esta creación de la idea del arquetipo, y una idea que de fondo, que acá no la menciona, pero que es que la libido, desde la lectura de Jung, pierde su condición sexual. Pasa a un terreno como espiritual, relativo al alma, ¿no? Pongamos, y bueno, que la libido pierda la condición sexual, entiendo que desvirtúa completamente la creación freudiana, ¿no? Entonces, Freud explícitamente dice que tiene que crear una institución donde se pueda defender su pensamiento cuando él ya no esté. Y esa es la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que sería conocida por nosotros como la IPA, y en la Argentina la APA, digamos, luego sería la APA. Y lo que se encuentra es con que en el afán de poder construir este sostén de su pensamiento, se encuentra, digamos, con el desarrollo de un formato que va a ser el de psicología de las masas. Un conjunto de sujetos identificados con un líder, con un amo, con un ideal, que va al lugar del ideal. Lo que dice Lacan es que el problema fue que cuando Freud funda este instituto, fue 10 años antes de concebir Psicología de las Masas, donde se encuentra con lo que significa la Iglesia y el ejército, con esta identificación al ideal, que va a ubicar, en términos de Hegel, con el momento del estado de la conciencia de infatuación. Lo que desarrolla en este sentido es que los miembros destacados que nosotros llamamos la IPA, se entronizan, digamos, en el lugar del ideal. Y se reproduce entonces esta conformación del ejército y de la iglesia, la conformación de psicología de las masas. Perdón, voy a mirar la hora, ¿no? Entonces dice que tenemos, por un lado, a los jerarcas, establecidos como tales, a quien llama las suficiencias, empezando con un nombre, ¿no? Con mayúsculas, las suficiencias, refiriéndose al estado de infatuación de la conciencia que desarrolla Hegel, ¿no? Y que entonces la trama de esta institución está hecha de estos personajes y de quienes son sus seguidores, a quien llama los zapatitos, porque dice que siempre quedan apretados sin poder salir del molde, ¿no? De esta identificación al ideal. ¿Y cuál es el problema? Que se ha producido una comunidad donde reina el silencio. No hay preguntas. Si ustedes recordarán, en todos los seminarios que da Lacan, se la pasa pidiendo que le pregunten, ¿no? Esto viene de ahí, se ha encontrado con esta situación donde se trata del silencio y del terror, porque la pregunta pone en cuestión al amo. Una política del silencio que va hacia la beatitud, y la beatitud conduce al analfabetismo.
No hay discusión, es una trama donde no hay discusión. Ya ha dicho que no hay invención, obviamente, es imposible la invención, porque no hay discusión, no hay preguntas. Destaca Lacan en este sentido que el desarrollo científico es tributario de la discusión, es tributario del cuestionamiento, ¿no? Y luego, finalmente, esto es muy, muy resumido, ¿no? Este escrito, que el colmo de esta situación es que el análisis concluye con la identificación al yo del analista. Esto nos parece ahora a lo mejor exagerado, pero verdaderamente es lo que con los análisis llamados didácticos estaba sancionado como lo que correspondía. Es decir, el analizante terminaba su análisis convertido, a ver, había comentarios en esa época, y los hubo muy a posteriori también, de que se podía conocer, por ejemplo acá en la Argentina, en la Asociación Psicoanalítica, se podía saber con quién se analizaba fulano mengano, porque era como que estaban cortados por la misma tijera. Obviamente, uno sabe que hay momentos en el análisis que por obra de la vertiente sugestiva de la transferencia, se produce esto. Por ahí el mismo peinado, los mismos gestos, pero se supone que el trabajo del análisis es justamente destituir al analista de ese lugar de sujeto supuesto al saber, destituirlo de un lugar de ideal. Mientras que lo que se producía en aquel momento, y obviamente creo que no estamos exentos en la actualidad, es de llegar al final de un análisis justamente en lo contrario, en la identificación al otro como ideal, al analista como ideal, con lo cual no hay caída, no hay caída del sujeto supuesto saber, no hay caída del analista en el final de análisis. Esto lo va a retomar, entonces del 56 saltamos a la proposición del 67, pero como les decía, este trabajo es retomado en el 67, porque del 56 al 67, 11 años después, parece que no ha cambiado mucho la cosa, porque Lacan dice que se encuentra él mismo con sus propios analizantes, como que no pueden desprenderse de la transferencia con él y que le ha resultado muy difícil destituirse de ese lugar de sujeto supuesto al saber, de ese lugar de ideal. Por supuesto, también podemos pensar nosotros ahora que el estilo de Lacan daba para eso, ¿no? Podemos decir, era difícil no quedar subyugado por el modo de su transmisión, por su personalidad, pero bueno, él confiesa lo que le pasa con sus analizantes en algún momento de la proposición o en un texto paralelo, ahora no lo encontré. Y retoma entonces acá en la proposición, y lo voy a hacer breve así podemos charlar después, que Freud, como lo dijo en el 56, había asumido el riesgo de una detención del saber promovido en su desarrollo teórico por esta necesidad de preservarlo respecto a las desviaciones. Y por eso es que la sociedad analítica tuvo esa característica de psicología de las masas. Destaca nuevamente la falta de invención. Esto me parece importante. Acá voy a decir algo de mi cosecha, digamos.
Y es que la experiencia del pase que se va a desarrollar a partir de la proposición, tiempo después, ¿no? Cuando se trabaja con esa experiencia, se participa de esa experiencia, uno se encuentra con que efectivamente hay algo del orden de la invención que se produce en el pasaje de las, digamos, quienes se proponen para hacer el pase, a lo mejor todo esto ahora es muy adelantado, pero en el trabajo del dispositivo del pase, donde los pasantes testimonian sobre su análisis, sobre su relación con el psicoanálisis, lo que han vivido en ese análisis, acerca de qué etapas, qué funciones encontraron que se desarrollaban, qué pasaba con el atravesamiento del fantasma, qué pasaba con su relación al inconsciente. Bueno, en esta transmisión que hacen los analizantes en el dispositivo del pase, insisto, surgen significantes nuevos que uno tiene que tomarlos como lo dice Lacan, entiendo. O sea, que no es que sean creaciones científicas, sino que el pasante, y a través de los pasadores, se produce una discursividad que va más allá de los significantes amos que rigieron su destino psíquico, se podría decir. Digamos, todos tenemos un S1 que nos rige, y el análisis justamente va a promover que caiga ese S1 y aparezcan significantes que tienen que ver con la causa del deseo de cada quien. Entonces, el significante puede ser una pavada, pero está fuera del S1 que le marcó la vida. Entonces, hay un orden de invención que sale de ahí, ¿no? De ese caldero de trabajo. Bueno, esto es un comentario de mi parte porque trabajé mucho con el tema, participé mucho. Bueno, y bueno, para ir cerrando, Lacan plantea en la proposición trabajar la entrada en análisis, o sea, la transferencia, dice, y el final del análisis. Porque, como lo planteó Freud, ¿no? Con los escritos técnicos, se trata del principio y del final, de lo que se puede decir algo. Y lo que va a proponer es que la autorización del analista no esté dada por las sociedades analíticas, si bien una sociedad analítica puede dar el respaldo a que ese analista ha recibido su formación, pero hace una impresionante propuesta, que es que la autorización del analista surge en el curso de su propio análisis. Es una autorización inconsciente, no es voluntaria, obviamente, en este sentido, y esto es claramente una ruptura extraordinaria con todo el orden de las jerarquías, con todo el orden del didáctico, y promueve, bueno, muchísimo movimiento de rechazo en aquel momento, en el 67, y se lo sigue promoviendo actualmente, ¿no? Bueno, me voy a detener acá. Lo único que, sí, una cosita del seminario, de la clase 2, que fue nuestro soporte hoy, obviamente, es que insiste en el tema de la pregunta, ¿no? Como dice acá, cita a un psiquiatra, etcétera, etcétera, que interroga intensamente la transferencia, que se pregunta las cosas básicas, ahora no las voy a leer, pero se pregunta por qué la regresión queda articulada con la transferencia. ¿Es así? ¿No es así? Como preguntaría un niño. Bueno, pregunta intensamente. Entonces, esto es lo que para Lacan me parece hace a la verdadera interrogación sobre tanto el acto psicoanalítico como la función del analista, ¿no? Poder preguntarse de esta manera. Bueno, me detengo acá. Bueno, después de este recorrido que fueron haciendo Cristina y Graciela, abrimos a los comentarios, a las preguntas, a poder compartir la riqueza de esta puntuación.
Ya está Vanessa, que quiere hacer algún comentario. Tenés que desilenciarte, Vanessa, y después Patricia. Sabía que podía tomar ya la palabra. Gracias. Bueno, muy agradecida a Cristina y a Graciela. Me pareció excelente la puntuación. Realmente excelente por todo lo que abrió y por la enunciación, ¿sí? Dos cuestiones. La primera, vinculada a algo que señalaba Cristina, cuando se preguntaba si el inconsciente existía antes de Freud, y dice, por supuesto existían los fallidos, pero existía el inconsciente antes de Freud. Y bueno, me encuentro en este momento trabajando para una presentación, un material clínico vinculado a la urgencia, en relación a esos pacientes en donde la presentación es por el acto, pero no por el acto, sino por los actings, los pasajes al acto. Y entonces me preguntaba, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno empieza como en ese encuentro con ese paciente, a hacer surgir la escena inconsciente, me preguntaba si el inconsciente existía antes para ese paciente, si no nos pasa en la clínica, que a veces nos encontramos con que es el análisis mismo el que produce lo inconsciente. No sé si es claro lo que quiero decir. Eso por un lado. Y por otro, en relación a lo que traía Graciela, bueno, esta cuestión de la invención, ¿no? En donde Graciela decía que Lacan dice, Freud, después de Freud no se inventó nada. Lacan dice, mi único invento fue el objeto A, qué sé yo, creo que fue humilde, ¿no? Pero bueno, él dice que su único invento fue el objeto A. Y me pregunto, tomando lo que también decía Cristina, que bueno, en algún momento va a leerse esta generación de analistas de este presente, ¿cuál fue nuestro invento, digamos? ¿Sí? Después de Lacan, ¿qué se inventó? Y entonces me parece que ahí es como sumamente interesante y absolutamente responsable pensar esto en la lógica de psicología de las masas que todavía hoy, porque es inherente a la estructura, digamos, se arman las instituciones psicoanalíticas, no se inventa nada, ¿sí? No hay invento. En la lógica de psicología de las masas es repetir al amo, la idealización, la identificación entre los hermanos, ¿sí? Pero no hay invento, digamos, creo yo, digamos. Bueno, me parecía interesante esto. Yo tengo dos hijos, uno estudia física y otra es licenciada en letras, y ellos siempre cuestionan, ¿sí? Pero siempre leen Freud y Lacan ustedes, qué raro, siempre Freud y Lacan, ¿sí? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? En relación a reinventar el análisis, y creo que, como cerraba Graciela, bueno, me parece que en la cosa freudiana intentamos, si leemos a Freud y a Lacan, leerlos con preguntas, digamos, ¿no? Abriendo las preguntas de lo que ellos transmitieron. Bueno, gracias. Graciela y Cristina, ¿quieren decir algo o prefieren que avancemos con un poquito los comentarios y después...? Sí, que sigan los comentarios. Bueno, entonces Patricia, después Mariela, Gustavo y Marité. Bueno, buenos días, gracias. Me encantó, no sé, estoy conmovida con todo lo que trajeron. Y además quiero como decir que a mí esto me toca en varias cosas que hace algunos años, digamos, me surgen, que es pensar la dimensión histórica de los acontecimientos. O sea, y un poco vuelvo al final de la lógica del fantasma, donde Lacan me parece que dice ahí claramente que hay una repetición necesaria
para que se acontezca un salto dimensional hacia esta cuestión del acto. Y yo lo pensaba en esa dimensión histórica, y perdónenme que mezcle algunas cosas, pero siempre me llamó la atención, no sé si lo dice Lacan en los últimos seminarios, que dice algo así como que Joyce decía que recién después de 200 años lo iban a entender, ¿no? Y a mí esto me pareció genial. Y siempre me pregunté si a Freud no se lo va a entender después de 200 años, y que en el medio hay tanta resistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, un acontecimiento enorme en la historia de la humanidad, se vuelve a la monarquía, ¿no? Como esta cuestión de que no se puede dar de una y para siempre estos cambios, ¿no? Como que se necesita repetir y volver sobre eso. Y me parece todo esto que ustedes estuvieron presentando hoy, brillante, porque nos ubica en justamente, ¿no?, la dimensión de lo que sería un acto. No es algo, digamos, del orden quiero decir, de algo sencillo de interpretar y de comprender justamente, ¿no? Y hay una conferencia, hay una entrevista que le hace Badiou a Foucault, que también a mí me resultó muy, muy sorprendente, la manera en que Foucault ubica el descubrimiento de Freud en la historia, ¿no? La historia de la ciencia. Y también ahí Foucault, me acuerdo que habla de la resistencia, y voy a poner la psicología a este descubrimiento freudiano, ¿no? Bueno, nada, como todo, como abrir, ¿no?, esta dimensión de lo que ustedes trajeron hoy, de lo que sería un acto analítico y lo que implica, ¿no?, la repetición, salto dimensional, bueno, varias cosas que me dejan como preguntas. Así que gracias, muchas gracias por la presentación de hoy. Sí, después Gustavo, ¿no? Ingrid. Ay, perdón, estaba silenciada. Mariela, Gustavo y Marité. Mariela, Gustavo y Marité. Entonces, bueno, sí, me sumo a algunos comentarios, me pone muy contenta escuchar la enunciación de hoy. Pensaba en esto de la invención, ¿no? Me parece, con relación a lo que se va escuchando en el dispositivo del paseo, lo que vamos trabajando en los finales del análisis, y me parece que la invención aparece a partir de esta frase tan mentada, ¿no?, que se dice siempre de ir más allá del Padre a condición de servirse de Él, ¿no? Me parece que está en la línea de soportar que lo simbólico no pueda dar cuenta de lo real, ¿no? Digamos, entonces, ir más allá del Padre sería la posibilidad de que cada uno tiene de crear con el vacío que lo habita. Me parece que la invención en ese sentido no necesariamente va en la línea de algo nuevo, brillante, porque bueno, siempre lo que decimos alguien ya lo dijo, creo que la invención tiene más que ver con que para ese sujeto es algo nuevo, ¿no? Quiero decir, como también sacarle porque me parece que no es brillante el fin de análisis, ni que la invención va en ese sentido. Parece que es la posibilidad de cada uno de crear a partir de este vacío con el que nos encontramos en los tiempos finales del análisis. No sé si se entiende esta distinción que ubicaba. Después me quedaba pensando en la pregunta de Cristina respecto del inconsciente, porque muchas veces me la hago, si se puede hablar del inconsciente antes me parece que es una invención freudiana, el inconsciente, ¿no? Y algo también que quería dejar como
tema para que conversemos es por qué será que cuando se habla de sesiones con variación de tiempo siempre termina siendo sesiones cortas, ¿no? Bueno, nada, estos comentarios. En la lista están Gustavo, Marité, y después tengo a Laura, Osvaldo, sí, pero Osvaldo, Laura, Osvaldo y Laura Rosenberg, que no pueden levantar la mano, o todavía no encontraron y después Celia. Bueno. Sí, Claro, sí. porque yo no veo la manito acá. Por eso, no te preocupes, yo estaba atenta a eso. Entonces, Gustavo, yo los tengo anotados, no se preocupen. Perdón, Ingrid, después de Gustavo podemos parar para... Dale, sí, mejor, sí. Bueno, en principio, agradecerles la precisión que tuvieron y la precisión con la que puntuaron esta clase y ubicaron la cuestión central, ¿no? Cómo transmitieron esa lectura y, bueno, eso abre a un montón de interrogantes, así que les agradezco. No sé si, estoy buscando en la clase, pero algo que dice acá en algún momento que dice leer de otro modo. No sé si lo dice acá, ¿no? Y no estoy encontrando la cita exacta. Bueno, leer de otro modo. Me parece que es fundamental esto, ¿no? Leer de otro modo. O sea, cómo escuchamos a nuestros pacientes y intentamos salir del sentido, leyendo de otro modo eso en lo que el sujeto está entrampado, está alienado, que es, sabemos, el axioma de su fantasma, ¿no? Todo el sentido va a tener que ver con el axioma de su fantasma. Entonces, leer de otro modo lo saca de ese lugar. Y con respecto a esto que decía Graciela, yo diría que la invención tiene que ver con leer de otro modo el significante al que el sujeto está alienado. Como que no es un significante nuevo, pero en realidad es un significante viejo leído de otro modo, ¿no? Es nuevo porque es leer de otro modo lo que estaba. No es que es ex nihilo, no es de la nada, ¿no? Sino es leer de otro modo ese significante al que se estaba alienado. Eso es el primer comentario. Después también con respecto a lo que dijo Graciela, me parece que es muy importante la cuestión de la articulación de este seminario con la proposición, porque sí, me parece que hasta uno podría decir que este seminario y la proposición son manifiestos políticos dentro de la ética psicoanalítica, es decir, manifiestos políticos que apuntan al deseo del analista. Entonces, me parece que el gran movimiento fue sacar al líder, al conductor de la institución, del lugar de la erudición, que es el lugar que tenía en la APA, tenía un lugar de... El que iba ahí a dirigir, el presidente, era el que sabía más, era lo que marcaba era cuánta erudición tenía. Y Lacan propuso que en ese lugar tenía que ir la experiencia del análisis. O sea, el que dirigiera la escuela, o lo que dirigiera la escuela, es la experiencia misma del análisis, no la erudición. Por eso el procedimiento del pase, que el procedimiento del pase es nada más que un instrumento para interrogar justamente cómo deviene un analista y cómo se accede al deseo del analista, para que lo que dirija el psicoanálisis sea la experiencia del análisis y no la erudición. Y para no hacerlo muy largo, la puntuación de Cristina me hizo pensar algo que me pareció muy importante, ¿no? Esto de que el saber vaya al lugar de la verdad, ¿no? Que el saber vaya al lugar de la verdad, que es lo que efectivamente pasa en el discurso analítico, en el discurso psicoanalítico, ¿no? Que va a aparecer en 2 seminarios más adelante. Pero hay algo que me hace pregunta, porque parece que todo este seminario está más bien en relación a que
la verdad vaya al lugar del saber. Que en lugar del saber aparezca la verdad, ¿no? Porque acá el saber está tomado como el sujeto supuesto al saber. Entonces, caído el sujeto supuesto al saber, queda un resto, y ese resto es la verdad, ¿no? Entonces pensé que para que el saber vaya al lugar de la verdad, primero la verdad tiene que ir al lugar del saber. Y por último, con una pregunta, que me parece, retomo lo que decía Vanessa, que me parece importante, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué vamos a inventar? ¿O qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar al psicoanálisis? ¿O qué vuelta le podemos dar nosotros después de Freud y Lacan al psicoanálisis? Y pienso, y tal vez me adelanto un poco con esto, que estos momentos que estamos viviendo, que son los momentos de inventar un nuevo psicoanálisis a distancia, que es algo que va a quedar, me parece, para siempre. No creo que volvamos a la normalidad normal anterior, sino que va a ser una nueva normalidad, si no es la oportunidad para hacer algo nuevo con el psicoanálisis, justamente planteando la dificultad que implica los momentos que estamos viviendo ahora, ¿sí? Esto del análisis a distancia. ¿Es posible? ¿Será posible inventar algo nuevo a partir de esto, por ejemplo? Bueno, gracias. Bueno, Bueno, entonces Graciela y Cristina comentan algo ustedes de lo planteado hasta ahora. sí. ¿Querés empezar, Cristina, o empiezo yo? No, dale, empieza, Graciela. Bueno, mucho. Sí. Mucho pero coincidente. Me parece que hay una idea que es recurrente acerca de que la invención, en primer lugar, no es descubrir la pólvora, y justamente con la pólvora pasó que fue descubierta 2 veces, por lo menos, en la historia de la humanidad. O sea, los inventos se pierden y se vuelven a inventar, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que decía Mariela, decía Gustavo, bueno, no voy a individualizar porque fue muy coherente todo, que no se trata probablemente de la invención como la creación de algo absolutamente nuevo, sino de una nueva lectura. Y en este sentido, justamente en la clase esta, de la clase 2, hay algo que me pareció muy interesante, que cuando Lacan dice que hablando del acto, toma el acto fallido, dice que hay algo en el acto fallido que lo prepara para ser leído por el analista. No lo aclara, ¿no? Pero es muy sugerente. Y en la lectura que hace el analista, dice, realizará su plenitud de acto, ¿no? O sea, como una potencialidad que va a esa lectura, y es en esa lectura que se produce la plenitud de acto, ¿no? Digamos que tiene la misma lógica, me parece, por ejemplo, con el síntoma, ¿no? Cuando Lacan plantea el síntoma, el síntoma no es otra cosa que el síntoma, sino es la identificación del sujeto al síntoma. A eso que lo ha atormentado, lo ubica en un movimiento de identificación, ¿no? Cosa muy curiosa. Y perdón, por favor, perdón. Quiere decir que lo que cambia es la relación del sujeto a su síntoma. Bueno, es leer de otro modo lo que ya estaba. Y es en este sentido que, sí recuerdo que planteó más Mariela, ir más allá del padre, que consiste en que se produce una caída de lo simbólico hacia el final del análisis. Es decir, lo simbólico no alcanza para cubrir lo real. ¿Por qué? Porque hay un momento en el atravesamiento del fantasma, o momentos en el atravesamiento del fantasma, en que no se puede buscar sentidos.
el fantasma no se interpreta, no se buscan sentidos y sentidos y sentidos, lo simbólico queda caído, digamos, y en esa caída se produce un encuentro con el objeto pulsional causa del deseo. Así está planteado en el advenir analista, ¿no? A ver, perdón un segundo, perdón. ¿Podemos seguir con los comentarios? Te esperamos. No, tengo una interferencia acá. Bueno, lo último, que me parece que la vía de la invención, tanto para Freud como para Lacan, fue la clínica. O sea, aprendieron de la clínica y de ahí inventaron. Yo creo que en general no nos autorizamos a hacer eso. Me parece que tenemos una inhibición a aprender de la clínica y desde ahí formular alguna teorización. Bueno, dejo lugar a Cristina, por favor. No, lo mío es muy cortito porque me interesan también las intervenciones y que se abran nuevas preguntas. Con respecto a lo que decía Vanessa, con respecto al inconsciente, si el inconsciente existe en alguien que comienza un análisis, yo podría estar de acuerdo que el inconsciente para ese paciente no existe. No es que es un reservorio que hay que descubrir, sino hasta que no entre en transferencia y no entre en transferencia con sus propios significantes y haya ahí una pregunta en relación a qué es lo que me quiere el otro, me parece que la relación al inconsciente todavía es muy ajena, ¿no? Que haya efectos por su, digamos, en hechos de acting o de pasaje al acto, inclusive no quiere decir que haya tomado contacto con el inconsciente, y me parece que hay muchos análisis que se transitan de ese modo, ¿no? Que nunca entran en el dispositivo y en relación a la transferencia. Con respecto a la invención, a mí me parece siempre maravilloso pensar que en el impasse freudiano, cuando el Freud ya, digamos, yo tomo siempre el impasse como un callejón sin salida, y donde él ubica entonces la entrada en análisis, que es un salto, y que es esta invención de un nuevo amor, que es el amor de transferencia. Y según lo que uno tenga como meta, o digamos, por haber atravesado por un análisis como una dirección de la cura hacia dónde uno va, sin saber muy bien hacia dónde, pero sí a esta primero construcción de la posibilidad de un fantasma, la posibilidad de relacionarse con el inconsciente, y también va a haber un salto, ¿no? Un salto en relación a ese fin de análisis, que no es un salto al vacío, como yo decía, sino que es un salto a una nueva escena con estos significantes que estaban en relación al fantasma y luego hay una construcción, una reconstrucción, una construcción distinta de esos significantes que lo atravesaban y que estaban en relación al otro sujeto supuesto saber o al otro fantasmático en relación al objeto. Bueno, más o menos eso, que son las invenciones que no requieren ninguna gran cosa, que muchas veces se relaciona con, bueno, algo fantástico, no sé cómo dijo Mariela, maravilloso, pero que una de las invenciones que suceden también cuando es posible el análisis es esta invención del amor de transferencia, ¿no? Que hay que luego después ir destituyendo. Eso. Tenemos un problema. Estamos en la hora. Que tengo anotados para participar a Marité, a Laura, que no aparece solo tu nombre, no aparece el apellido en tu designación, Osvaldo, Laura Rosenberg y Celia. Pero hoy no nos podemos extender porque ahora a continuación empezamos con la clase de Mónica. El segundo lunes de septiembre continuamos con esta clase del seminario. ¿Les parece anotarse el comentario, la pregunta? Y no quiero quitarle tiempo a la clase de Mónica. No sé, Cristina y Graciela, díganme ustedes qué les parece, cómo continuar. Sí, yo estoy de acuerdo, no sé, Graciela, me parece que como tenemos una segunda oportunidad para tocar todos estos temas,
Podemos ver cómo la armamos después, ¿no? Podemos Sí, ver cómo la mejor, organizamos. chicos, es mejor. Y mejor. los que no pudieron... No se ofendan los hoy- que están No, por- no, por los que mejor, quieren mejor, mejor, participar. estamos de acuerdo, ¿eh? Sí, 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 Pero Pero así lo que pueden quería decir- explayarse. Sí, lo Perdón, que quería así decir pueden es que explayar- coincido con Ingrid, que los que no pudieron hablar hoy, que sean los primeros en la próxima reunión. Claro, que se anoten qué era lo que tenían pensado, porque pasa un tiempito, así no se olvidan, y darles el espacio para que puedan participar con tiempo y no así a las corridas. Y tampoco quitarle tiempo a Mónica que empieza su clase ahora. No, obvio, no, está bien, está todo ¿Están bien. de acuerdo? Todo bien, sí, 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 todo de acuerdo. Sí, sí, ok. Totalmente. Totalmente, Bueno. sí, sí. Bueno, entonces cerramos. Perlita, dale. Sí, cerramos hoy en tiempo para que pase Mónica a dar su clase y agradecemos muchísimo el trabajo. Gracias.